colaborando en la presentación del nuevo libro de Manuel Según Alonso, del doctor Manuel Según. No es habitual en la masonería española, y yo llevo 33 años en ella, cuando uno se inicia, tener unos conocimientos históricos exhaustivos sobre la historia de esta institución en España. Se sabe que en 1728 un grupito de ingleses en la calle de San Bernardo de Madrid fundó la primera logia, que la masonería se introdujo en España sobre todo con las logias militares francesas durante la Guerra de la Independencia, el gran peso que tuvieron muchos masones en el Congreso de Diputados, como acaba de decir Miguel Pastrana, don Luis Jiménez de Asúa, que presidió el comité para la redacción de la Constitución de la Segunda República. No se aborda mucho el tema histórico, nos solemos centrar más en los aspectos iniciáticos, simbólicos, a diferencia de en Francia, que lo tienen más sistematizado y estructurado. La primera vez que conocí a Manuel Según, me lo presentaron como un historiador que acababa de realizar una tesis doctoral, y me voy a referir a ella en unos momentos, sobre masonería y política en Madrid desde 1900 a 1939. Quedamos para hablar del tema en profundidad, y qué mejor para dos ateneístas que quedar una cálida tarde de verano en la cacharrería del Ateneo para debatir con tranquilidad y tiempo sobre un tema tan apasionante para mí que soy masón. Desde aquel momento lo adopté como tutor en temas históricos de masonería. Yo me considero discípulo de Manuel Según, siempre generoso y amable conmigo. La tesis de Manuel Según, que pueden leerla ustedes en internet, tiene 1800 y pico páginas. Es un texto muy amplio, muy documentado y muy denso, muy erudito. No es fácil para el que no tenga conocimientos básicos de historia de la masonería, unos mínimos conocimientos, afrontar esta tesis, porque Manuel Según ha tocado uno de los temas más complicados que hay, que es el excesivo número de logias que hubo en el siglo XIX, en el siglo XX, logias, grandes logias, obediencias, supremos consejos, y ese tema es muy enrevesado, muy complicado, pero él se ha atrevido con ello, ha realizado un estudio de las relaciones de las logias entre sí, las relaciones de la masonería con la Iglesia, la Liga de Derechos del Hombre que presidió Simarro, un tema muy complicado de abordar. El presidente de la tesis del doctor Según es un catedrático de la Universidad Española a Distancia, Javier Alvarado Planas, que ha definido al doctor Según como el máximo experto actual en la masonería madrileña. Y es cierto, lo pone aquí en la introducción de la masonería. Es decir, que yo ahora estoy haciendo un doctorado en represión de los médicos masones en Madrid. Es decir, esa tesis la tengo que abrir todos los días para no perderme, porque es tal la riqueza de contenido y la complejidad del tema que tienes que estar consultando datos constantemente.
Un año después, el doctor Según publicó La masonería madrileña en la primera mitad del siglo XX. Es una síntesis, como dice el doctor Alvarado Planas, de esa tesis doctoral de 400 páginas, muy interesante, con otro tipo de lenguaje más literario, no es el lenguaje académico de las tesis doctorales, pero que sintetiza el contenido fundamental de la tesis de Manuel Según, que tiene un aspecto muy interesante para mí, que es el anexo. Los cerca de 1200 masones y masonas que fueron miembros de la masonería desde el 1900 a 1939, y donde nos encontramos con figuras muy importantes de la historia española, desde Azaña, antes nombrado por Miguel Pastrana, Luis Jiménez de Asúa, el mejor penalista de la época, Demófilo de Buen, gran maestro del Gran Oriente Español, el mejor ciclista de la época, el doctor Simarro, que fue primer catedrático de Psicología Experimental en España y que tanta importancia tuvo en la concesión del premio Nobel a Santiago Ramón y Cajal, porque fue Simarro el que le enseñó el método Golgi, que lo aprendió en París, a Santiago Ramón y Cajal. Después Cajal desarrolló su propio método para la tinción de las fibrillas y consiguió el premio Nobel en 1906 junto a Golgi. Gustavo Pitaluga Fattorini, que también viene en el anexo, es un personaje importantísimo que tenía que tener pues varias estatuas por España, porque fue catedrático de parasitología, fundador de la Escuela Nacional de Sanidad, fue médico de la Casa Real, fue diputado por un partido republicano, miembro de la Real Academia Nacional de Sanidad, y fue uno de los médicos que en la primera fase de erradicación del paludismo en España, que era una enfermedad endémica de España, contribuyó a la erradicación de esta enfermedad, porque el paludismo o malaria era una enfermedad endémica que era una tortura en muchas zonas de España, especialmente en Extremadura, la zona de La Vera, la zona de Navalmoral de la Mata, donde se creó un instituto internacional gracias a la Fundación Rockefeller, y él contribuyó con Sadí de Buen, hijo de otro masón insigne que viene en el anexo, Odón de Buen, que fue el primer oceanógrafo de España, contribuyeron a la erradicación del paludismo. No lo consiguieron porque estalló la guerra civil, y afortunadamente en el 61 se erradicó. El último caso endémico fue en un pueblo del Campo Arañuelo, Rosalejo, y 3 años después, en 1964, perdonen que como soy médico, pues con estas cosas me emociono un poco, ¿no? Consiguió de la Organización Mundial de la Salud la erradicación de país libre de paludismo, que favoreció tanto al turismo en la época del franquismo. Pues ahí hay un listado en el anexo. Yo me centro sobre todo en los 84 médicos que estoy estudiando, pero son personajes imprescindibles en la vida política, científica de España. Personajes importantísimos. Encontramos masones que pertenecían a la burguesía liberal ilustrada, otros pertenecían a partidos de izquierda, sobre todo al Partido Socialista, UGT, y es una tesis tan interesante de leer, que yo les recomiendo que se acerquen a ella. La masonería, para los que no lo sepan, es una institución laica para la iniciación espiritual por medio de símbolos que vienen de los canteros medievales, símbolos que tienen una interpretación laica,
y que lo que pretenden es el mejoramiento personal de la persona a la que se comunican esos símbolos para que simbólicamente trabaje sobre él para perfeccionarse. No es una religión, no es una religión, es una hermandad iniciática, una fraternidad laica que ha sido muy perseguida. Los primeros en perseguirla fueron en los Países Bajos, antes que la Iglesia. La masonería de la que estamos hablando es la masonería de pensamiento, la masonería simbólica, la masonería moderna que nace en Londres un 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, uno de los patronos de la masonería, con la fundación de la Gran Logia de Londres y Westminster. Esa masonería de 1917 se traslada al continente europeo y, como acabo de decir, los primeros que la rechazan, que la persiguen, que la prohíben, fueron los Países Bajos. La primera prohibición del papado, hubo 10 papas que condenaron la masonería, surge en 1738, con Benedicto XII, creo que era, con una bula llamada In Eminenti. Al año siguiente, en 1939, el cardenal Firrao condena a muerte a los masones que viven o que vivan en los estados pontificios. Ya son palabras mayores. Entonces, ha habido ahí una historia, sobre todo en la Europa continental, que puede explicar, para el que no entienda de estas cosas, cómo ha sido la trayectoria y la vida de la masonería española y las aparentes contradicciones que se pueden encontrar entre las diversas obediencias. El libro de Manuel Según, este último libro, es una guía, como todas las guías de la editorial Editatum, un manual para que las personas, sobre todo para que las personas que se acercan por primera vez a la masonería, puedan conocer un poco la historia, sobre todo los aspectos históricos que el doctor Según describe diacrónicamente cómo ha sido la evolución, y de un modo muy didáctico y muy inteligible, para que todos lo puedan comprender, y también los masones, porque es una guía que nos permite afrontar las diversas obediencias que hubo y todo ese entramado complejo histórico del siglo XVII y XVIII en España y XIX y XX, pues esto nos permite abordarlos y orientarlos. También se atreve el doctor Según en describir cómo está actualmente la masonería española, cuáles son las principales tendencias, cuáles son las obediencias más importantes. Hay que decir que la masonería española, como todas las masonerías que han renacido en Europa y que estuvieron prohibidas por dictaduras de diverso signo, pues tenemos el mismo problema. Hemos partido de cero. Entonces, lo que estamos haciendo, porque a nosotros no se nos ha devuelto patrimonio, se ha devuelto patrimonio a los partidos, se ha devuelto patrimonio a los sindicatos, pero el patrimonio que se incautó a la masonería española no ha sido devuelta. Entonces, claro, empezar de cero, tener que alquilar locales, haber perdido la tradición, porque después de 40 años pues nadie sabía nada, y tener que estar preguntando en el extranjero y esto cómo es y cómo deja de ser, porque los rituales pues tienen cierta complejidad, pues no siempre es fácil. Manuel Según describe aquí, relata cuáles son las principales
obediencias actuales masónicas, cuáles son sus características, sus diferencias entre sí, su postura ante la regularidad masónica, obediencias que han intentado implantarse y no han podido hacer, y yo creo que es un libro muy interesante y de lectura recomendable para todo aquel que quiera conocer lo que ha sido y es la masonería en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Manuel Segura Alonso es funcionario del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Información de la Administración General del Estado. Doctor en Historia e Historia del Arte y Territorio por la UNED. Máster de Historia de España en el Contexto Internacional por la UNED. Licenciado en Filosofía y Letras. Especialidad Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, Universidad de Zaragoza y del Ateneo de Madrid, Agrupaciones Ágora, Juan Negrín. Ha escrito varios libros y artículos de investigación histórica y ha participado en diferentes actos y congresos relacionados con la memoria democrática, la igualdad de derechos, historia de la masonería, etc. Mantiene un compromiso constante en la lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y al fin y al cabo, simplemente el autor de este libro. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo ahora no sé qué hacer ni qué decir, porque entenderán que son mis amigos, mi amiga, mis amigos, y claro, ¿qué van a decir de mí? Pues cosas que un poco me hacen tener que meterme debajo de la mesa. Entonces, lo primero que quiero es agradeceros vuestras palabras, en algunos casos exageradas, pero bueno. Te agradezco mucho, María Ángeles, presidenta de Ágora, tu trabajo constante en la agrupación, en esa lucha que tenemos por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Te agradezco mucho, que sé que estás muy ocupada, que hayas dedicado un ratito de tu tiempo esta tarde para acompañarme. Te lo agradezco mucho. Miguel, lo mismo. ¿Qué puedo decir? Que sé que estás muy ocupado en defensa del reglamento, ese reglamento que defendemos gran parte de los ateneístas, que creemos que el Ateneo de 1820 se tiene que seguir manteniendo en 2023 y esperemos que en 2123. Te agradezco mucho también, que sé que estás muy ocupado, que hayas dedicado un rato a acompañarme. Y Pablo, tú lo has dicho, estamos ahí juntos hablando de masonería, hablando de historia. Les quiero decir, yo no les puedo hablar ahora de su doctorando, pero os digo que pues, no puedo hacerlo porque todavía no ha leído la tesis doctoral. Entonces no lo puedo hacer, tengo que guardarle el secreto, ese secreto que defienden tanto los masones. Pero les aseguro que cuando la lea va a ser un referente en la historia de masonería. Está trabajando muy seriamente el tema de los masones, de los médicos madrileños, porque la masonería madrileña había estado muy olvidada. Se había trabajado en otras provincias, en Asturias, en Andalucía, en Cataluña, pero Madrid se había quedado ahí retrasada, yo creo que por ese tema de la capitalidad, que para algunas veces, algunas cosas nos ayuda y para otras no tanto. Y les aseguro que va a ser estoy seguro que iré a verte defenderla, y también estoy seguro que pronto vendremos aquí a ver tu libro y a presentar tu libro. Y bueno, antes de empezar, sí que me gustaría, porque
porque normalmente los 14 de abril, yo soy republicano, son días muy alegres, porque sigo esperando que en algún momento la República vuelva a España. Este año no ha sido el caso, ha sido un día un poco triste, porque mi director de tesis doctoral, el que me ha ayudado, el que es el responsable de que yo haya escrito primero mi tesis doctoral, de que yo antes fuera máster y que haya escrito este libro, pues nos ha dejado. Nos dejó, yo me enteré el 14 de abril y para mí fue un día muy triste. Y quiero, por favor, que demos un aplauso a Juan Avilés, que es una pérdida. Voy a hablar del trabajo de Juan Avilés porque es ampliamente conocido, pero quiero decir que para mí son unos momentos tristes y bueno, habrá que seguir. Bueno, voy a ver, es que ya no sé qué decir, la verdad, porque después de todo lo que habéis contado, a ver si soy capaz de mover esto. Sí. Bueno, ¿me oyen bien? No. Vamos a ver el de mano. Y si no, me siento. ¿Me oyen así bien? Perfectamente. Vale. Bueno, el título es Masonería, historia inconclusa de un sueño de libertad. La masonería, como ya hemos hablado, ya les han comentado, desde su instauración en 1716 en Reino Unido, en España a partir de 1728, ha sido un intento, un sueño de un grupo de personas que querían que la luz llegara a la sociedad. Nace en pleno siglo XVIII, como veremos un poquito más tarde, y surge justamente en lo que se llamó el siglo de las luces. En esa idea de sacar al pueblo de la oscuridad, de las tinieblas. Y ese ha sido siempre ese sueño que han tenido los masones a lo largo de su historia. Yo he querido, bueno, tengo que avisar que este libro es un libro de divulgación. Es un libro que no está pensado para eruditos. La tesis doctoral o el primer libro, ese gordo azul, sí que es un poco tedioso si no te interesa mucho el tema y no eres un historiador. Este libro, por lo menos lo que yo he intentado, es que pueda llegar a todo el público. Es decir, que cualquier persona que le interese el mundo de la masonería desde el punto de vista histórico, porque para trabajar el tema ritualístico o saber un poco lo que se hace más en logia, a lo mejor es mejor el libro que ha publicado mi querido Pablo. Pero para lo que es la historia y para que cualquier persona se pueda acercar y saber lo que pasó en España en estos 300 años, pues puede que sea importante, o he intentado que puedan llegar a él con el libro. He empezado, como les he dicho, con el siglo XVIII. El siglo XVIII en Francia, en Inglaterra, es la época, como ya les he enseñado, de las luces. España no tanto, y les recomiendo. Hay un libro que yo creo que es de hace como de 10 años, de Reverte, Hombres Buenos, que nos hace un recorrido bastante importante de lo que era la España de aquel tiempo. Y como dos personajes tienen que recorrer toda España para conseguir llegar a Francia y traerse el primer ejemplar de la enciclopedia. Una enciclopedia que nace, bueno, en 1750 y tanto, pero bueno, les ayudaría a entender lo que es el siglo XVIII. También tengan en cuenta que en el siglo XVIII llegan los Borbones. Yo me voy a atrever a decir que fueron los peores reyes que hemos tenido. Pero bueno, llega el siglo XIX, para ir un poquito rápido, y luego me meteré un poquito más en cada una de las épocas. Llega el siglo XIX y la masonería es cuando verdaderamente se implanta o intenta implantarse en España. Se implanta llegando con las tropas napoleónicas
y se establece por primera vez un gran oriente de España. Luego contaré el tema que también han hablado. Se ha hablado mucho de los detractores de la masonería, pero también habría que hablar de los apologistas. Es decir, igual que hay gente que habla de que los masones fueron responsables de la pérdida de las colonias, bueno, de todas las desgracias que ha tenido España y el mundo, también desde el mundo masónico también se apropian muchas veces de elementos, y por ejemplo el conde de Aranda, no hay ninguna prueba de que fuera masón y le convierten en el primer gran maestre de un gran oyente, como señalo en el libro, pero ni siquiera se sabe si fue masón y ni siquiera estaba en España cuando se fundó ese supuesto gran oyente. Muchas veces los masones hablan de que son los responsables de la fundación de la ONU, la fundación de la Cruz Roja, yo qué sé. Y bueno, pues los que nos dedicamos a la historia tenemos que establecer siempre, o intentar establecer los puntos sobre las is y ver lo que realmente hace cada grupo humano, y en este caso los masones. Y es lo que yo he intentado hacer con el libro de la historia de la masonía de Madrid y con este pequeño libro. Quiero hacer un recorrido un poco rápido por la historia. Salen los franceses de España y vuelve el deseado, Fernando VII. Y entonces es el momento en que la masonería es condenada a muerte. Los pocos masones que resisten pues son encarcelados, y si los logran encontrar pues son asesinados. En esa unión de iglesia y altar, que es como el profesor Cayetano, que tengo el gusto de verle aquí en sus libros, hace algo que a mí me ha encantado, porque establece, yo además no lo había pensado hasta que no he leído su obra, cómo cada pueblo establece su propio nacionalismo. Y por ejemplo, los alemanes establece que lo hacen a partir de la raza, los franceses a partir del idioma, como nosotros tenemos varios idiomas en nuestra nación, nuestra raza es una mezcla de razas, lo que nos une verdaderamente es la religión. Y entonces, si todas esas encíclicas de las que han hablado mi amigo Pablo influyó en los países católicos, en España todavía más, porque los verdaderamente españoles eran los católicos y los monárquicos. Y entonces todos los que nos separábamos o se separaban en un tiempo de ese conservadurismo, pues éramos los antiespañoles. Es decir, los liberales eran antiespañoles, los masones eran antiespañoles, y entonces hemos tenido que estar luchando a lo largo de toda nuestra historia para que se nos reconozca que somos tan españoles o más que ellos, porque de verdad defendemos a una España que queremos que viva en libertad. Avisarme si me enrollo demasiado y avisarme si soy muy pesado también. Bueno, muere el querido Fernando VII, el rey Felón, y tenemos a Isabel II primero con la minoría de edad, y entonces tenemos a la reina María Cristina como regente y después a Martelo. ¿Qué ocurre en ese tiempo? Porque la masonería, aunque ya no se les mata, hombre, hemos ganado algo, lo que se hace en ese momento es condenarles a cárcel. Se les condena a cárcel. Es verdad que la reina María Cristina hizo un decreto para que pudieran se les perdonaba la vida, y además se les permitía volver a poder ocupar cargos públicos siempre y cuando que abandonaran la orden. Si seguían en la orden, seguían siendo perseguidos y seguían siendo asesinados. Y llegamos a 1868, la Revolución de Septiembre, la gloriosa. Se consigue que salga Isabel II hacia Francia, iba a decir
corriendo, pero bueno, no me voy a atrever a decir tanto. Llega primero el reinado de Amadeo I de Saboya, el primer intento democratizador y verdaderamente de traer un régimen de libertad a España. Los españoles decimos que no pudiera con nosotros, como él decía, y se tuvo que marchar. Llegó la Primera República, se encuentra con 3 guerras civiles y también se le da un golpe de Estado, que era lo más típico en España de esta época, y vuelven a venir los Borbones en la cabeza de Alfonso XII. Cara a la masonería son unos años de libertad. Todo ese siglo XIX son años que verdaderamente la masonería puede establecerse en España y puede construir verdaderamente masonería. Pero en el carácter español somos un poco, hay que reconocer que somos un poco especiales. Y en vez de establecer una masonería única, o pues se establecen peleas entre ellos y hay 400.000 obediencias, se podría decir que casi hay una obediencia por hermano o poco menos. Y llega la crisis finisecular, las colonias. Bueno, me gustaría también, mejor me estoy enrollando mucho, pero bueno, luego lo acortaré más adelante. Aparece una figura que creo que es fundamental para la masonería, Miguel Moraita. Miguel Moraita consigue o intenta conseguir unificar a todas estas obediencias y será una figura fundamental durante este final del siglo XIX y los primeros años del siglo XX hasta su muerte en 1917. Este personaje, que aparte de ser catedrático de Historia y diputado a Cortes, siempre había defendido, y quiero dejarlo un poco claro para que vean estos engaños que nos hacen ver sobre la masonería, siempre había defendido que las últimas colonias españolas, Filipinas, Puerto Rico y Cuba, tenían que ser provincias igual que lo eran Madrid, Guadalajara o Vizcaya, y que tenían que tener representación en Cortes. Es decir, que lo que se estaba defendiendo por algunos masones es que las colonias fueran verdaderas provincias españolas. Es decir, que qué más españolismo que eso. Es decir, que se mantenga la provincia, o sea, que los territorios que formaban la nación española en ese momento. Pero la tozudez que siempre ha tenido el mundo conservador, tenemos que tener en cuenta que cuando llegan los Borbones, en la figura de Alfonso XII, se establece una nueva constitución que es la más conservadora y la más larga que ha tenido España, pues hacen que verdaderamente se pierdan las colonias. Y bueno, ¿a quién se le puede acusar? Pues ¿a qué es más fácil? A los masones, que son, pues bueno, son esa gente que está ensoñando con una sociedad más justa y que tampoco se va a defender mucho. Y más en un momento en donde se les está acusando una vez más de antipatriotas. Entonces se produce una crisis finisecular en que la masonería queda totalmente desbaratada. No queda en España ningún ápice de masonería, y Miguel Moraita, a partir de 1903, coincide en 1902, tengan en cuenta que la mayoría de edad de Alfonso XIII, para que se hagan ustedes un poco la idea en qué momento estamos viviendo. Se empieza a reconstruir la masonería durante todo ese primer tercio, vamos a llamar, no llega a ser tercio, hasta 1923, de la masonería. Y llega Primo de Rivera, la dictadura. Parece que los españoles no podemos gobernar por nosotros mismos, ni podemos conseguir tener una constitución democrática, ni podemos tener un sistema de libertad, de igualdad y de fraternidad. Y las logias, que ya habían recogido a los republicanos en esa primera república, se convierten una vez más en pequeños núcleos de libertad, donde la gente puede hablar libremente, en una sociedad en la que no se podía hablar. Y la masonería en ese momento lo que termina haciendo
es participar en todos los movimientos que hay para traer la república. Porque la república, el sistema republicano, se entiende que es la única forma que hay para traer la democracia a España. Un sistema verdaderamente, no olvidemos, burgués, pero un sistema burgués democrático. Y llega la república. Por fin el sueño que habían tenido los masones de una sociedad democrática se ha conseguido. Pero, perdonen que me ría, pero lo mismo que pasa en la sociedad española pasa en la masonería. Empiezan las peleas internas porque hay unos que dicen que hay que abandonar este posicionamiento social y político y volver al aspecto ritualístico, mientras hay otros que consideran que sí hay que seguir luchando por ese sueño de libertad. El sueño se rompe porque llega la guerra. En las zonas ocupadas por los sublevados, que se asesinan a los masones, se los encarcela igual que al resto de republicanos y a todo aquel que defendía la libertad. Y durante todo el franquismo, saben, la masonería estuvo prohibida. Franco, aunque hubo algún intento, no se atrevió a llegar a establecer la pena de muerte para los masones, pero sí estableció la cárcel de 12 años y un día hasta 20, el destierro, una serie de cosas que veremos, y si hay tiempo un poquito más adelante. Llegamos a la transición y la democracia. Miren, la masonería no es legalizada hasta 6 meses después de que tengamos constitución. Entonces ya era legal el Partido Comunista, ya era legal el Partido Socialista, eran legales todos los partidos políticos, y la masonería sigue teniendo que estar prohibida. Y en el 79 se consigue, pues no voy a entrar mucho en detalles, pero casi haciendo un juego malabar, no me sale la palabra, pero bueno, se consigue. Y como veremos, es una nueva oportunidad que se está viviendo ahora y que intentaré, si no les ha aburrido mucho, pues contárselo ahora. Y bueno, con este resumen rápido, les tengo que decir que en España la primera logia, como ya ha comentado mi querido amigo Pablo, nace muy cerca de la calle San Bernardo, en una taberna. Está formada por ingleses, no hay ningún masón, ningún español entre esas personas, en 1728. Una logia que tiene poca vida, porque son momentos, como ya he dicho, muy complicados, porque la Iglesia tenía una fuerza fundamental. Hay algunos detalles de algunas logias de miembros de súbditos de Países Bajos, de Gibraltar, de Menorca, pero no existe una verdadera masonería. Hay pequeños grupos en distintos lugares y ya les digo que no hay constancia de que se iniciara, por lo menos yo no la tengo, ningún español. Surgen los dos documentos pontificios que condenan a los masones a la excomunión, el peor pecado que puede haber para un católico. Tengan en cuenta lo que les he contado, que mi querido Cayetano explica muy bien sobre la creación del nacionalismo. Entonces, desde ese primer momento, los masones se convierten en los antiespañoles. Y Fernando VI establece por primera vez los decretos condenando a la masonería, que repetirán los reyes siguientes. Carlos III, por ejemplo, que habrán ustedes oído muchas veces que era el defensor de los masones. Pues no, señores, era perseguía igual que su hermano Fernando VI, y lo había hecho antes su padre Fernando V, ese que se paseaba desnudo por el Palacio Real. Y bueno, lo que les contaba, en 1780 se supone que el conde de Aranda pues funda el Gran Oriente de España, que, como dice Ferrer Minimeri, no hay ninguna prueba de este hecho, ni siquiera hay ninguna prueba de que el muy ilustrado
conde de Aranda fuera masón. Pero bueno, yo entiendo que dentro de esta diamítica pues queda muy bien que Carlos III fuera masón y que lo fuera también conde de Aranda. Y luego, lo que les digo con los españoles, es que somos tozudos. No se lo van a creer, por lo menos los que no lo sepan, pero resulta que la primera logia de españoles se funda en Francia, en Brest. Así somos nosotros los españoles, tan especiales. ¿Y por qué se funda? Pues mire, se funda en una guerra franco-inglesa. Hay los acuerdos de familia. Recuerden que en ambos países están los Borbones y se tienen que ayudar. Tienen que ayudarse. Y entonces pues ya mandan desde Cádiz una fragata. Allí están los españoles un poco aburridos y empiezan a visitar un par de logias del Gran Oriente de Francia. Y dicen, oye, pues esto parece que gusta, que es entretenido, que nos habla de libertad, que nos habla de igualdad, que además es algo que en España no hemos oído nunca. ¿Por qué no formamos una logia de españoles? Y fundan una logia, que no me quiero equivocar el nombre, que se llama la Reunión Española. En 1802 termina la guerra, se vuelven a Cádiz y se prometen que con tal que lleguen van a formar una logia en Cádiz, pero amigos, está la Inquisición y no logran su propósito. Y como ven, el siglo XVIII, por mucho que nos hayan contado esas ideas míticas de que fue la masonería creció bastante en España, pues fue un sueño roto otra vez de libertad. Y llegamos al siglo XIX. No les voy a contar eso de que les van engañando a Napoleón, a los reyes, no, les van llevando, en vez de irse hacia América, venirse un poquito más cerca, hasta que llegan a Francia y allí les detienen. El gran Fernando VII es español, maravilloso, se quiere casar con una hermana de Napoleón y Napoleón le dice, ¿pero tú qué me estás contando? Pero bueno, no, eso es otra historia. Eso es otra historia. Vamos a la masonería. Llegan los franceses y las tropas napoleónicas traen esa idea de masonería. Una masonería un poco especial, porque era la masonería bonapartista, no me quiero meter mucho en el tema, pero no era una masonería propiamente dicha porque el propio emperador había puesto a su hermano José Bonaparte, que luego fue rey, como les contaré. Bueno, se forman dos tipos de masonería. Una, la de los afrancesados. Ojalá yo hubiera sido afrancesado. Yo me pido de este grupo, de los afrancesados, de los que creen en la Ilustración. Y ahora sí se forma la Gran Logia Nacional de España. Y el gran maestro es el rey José I, Bonaparte, el Pepe Botella. El Pepe Botella, que me gustaría que ustedes, y me salgo un poco del tema, es que estoy hablando mucho, creo, pero bueno, es el responsable de los grandes avances que hubo en Madrid de la época. Es el responsable de que luego naciera el Museo del Prado. Es el responsable de que se empezara a canalizar las calles. Bueno, el rey Plazuelas, como también se le llamaba para insultarle, fue el responsable de que se tuviera un Madrid mucho más habitable para los madrileños. Pero bueno, esa es otra historia. Y se forma otra masonería, la de los militares franceses. Una está en Madrid y la otra la tendríamos en provincia. Y bueno, están las Cortes de Cádiz. Lo mismo, ustedes habrán oído que detrás de las Cortes de Cádiz había un montón de masones allí defendiendo la Constitución. Pues no, señores, no. Las Cortes de Cádiz también prohibieron la masonería, también la prohibieron. Y llega Fernando VII, ya les he contado lo que pasó un poco con Fernando VII,
y la masonería solo tuvo algunos respiros en la época de los liberales. Y bueno, ya les he hablado de la condena a muerte por esa unión de altar y trono, y no me voy a extender mucho más. El reinado de Isabel II, como les he dicho, se quita un poco la pena sobre la masonería, pero sigue estando prohibida. Ya no se les mata, pero se les condena a cárceles y al destierro. Y podríamos decir, para resumir este periodo, que la masonería se desarrolla en los momentos liberales y estará unido a sus principios básicos de libertad, de igualdad y de fraternidad. Y volvemos a la gloriosa, a 1868. Es el momento también de una nueva, un nuevo decreto pontificio que unifica todo el entramado legislativo de la Iglesia. Tenemos, ya les he hablado del reinado de Amadeo I, la Primera República, la Restauración, y cómo este republicanismo utiliza las logias como microcosmos de libertad. Y lo que ya también les he contado, que surgen un montón de obediencias, muchas veces enfrentadas entre sí, pero que tenían un mismo ideal. Muchas veces eran problemas personales, es decir, yo me enfado contigo y monto una obediencia porque soy más guapo, en definitiva. Y surge la figura de Miguel Moraita, que no me voy a enrollar porque ya les he hablado del tema. Y también les he hablado de la crisis finisecular. Lo que sí me gustaría es que vieran lo que ocurre entre 1900... Es que esto se oye... Acérqueselo a los labios. ¿A los labios? Bueno, vale. A ver si se enamora de mí. Bueno, en todo este periodo, entre 1900 y 1923, yo le he llamado la reconstrucción de la masonería. Entonces vemos cómo en 1903 ya empieza a apoyar a la Unión Republicana. Es decir, se da cuenta que el régimen canovista, que la Constitución de 1876, que ya les he contado que es la más conservadora que ha tenido España, no garantiza la democracia. De hecho, el rey nombra al presidente del gobierno, se convocan cortes constituyentes y la gana o los liberales o los conservadores el que haya decidido el rey de turno. En 1906, recuerden, en 1905 en la ley laica de Francia, y nosotros los españoles, bueno, los españoles no, algunos españoles siempre hemos mirado a Francia como referente de libertad, y en 1906 y 1907 nace la Liga Anticlerical, donde están muchísimos de los masones. Es un momento en el que los masones dicen, la Iglesia Católica tiene que seguir su trabajo, no nos podemos meter con ella, tiene sus derechos, pero igual que lo tiene la Iglesia Católica, lo tienen el resto de confesiones. En 1909 es un momento muy triste, no tengo tiempo para hablar de ello, la Semana Trágica, y la masonería se pone del lado de todos los que son perseguidos, son encarcelados, y trabaja sobre todo para intentar que Francisco Ferrer y Guardia no fuera asesinado. Al final sí lo fue condenado a muerte. No había hecho nada, era un pedagogo que no había hecho nada, era anarquista, pero no se le pudo probar ningún cargo. En 1913 aparece la Liga de Derechos del Hombre y en 1916 la Liga Antigermanófila. En 1916 tengan ustedes en cuenta que se está viviendo la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y los masones se ponen del lado de los que quieren mantener la libertad, se ponen del lado de Inglaterra y de Francia. Yo hablo mucho de política y masonería, es que es mi tesis doctoral. A lo mejor algún masón se ofende, lo siento mucho.
Y bueno, la masonería se une una vez más a los partidos de oposición que representan al movimiento republicano que quiere traer la democracia. Y tenemos la dictadura. Tampoco me voy a enrollar mucho con el tema, porque ya les he contado que participa en todos los movimientos contrarios a Primo de Rivera. Y su idea es conseguir una república, una democracia para todos y para todas. Y llega la República, 14 de abril de 1931. La alegría de la masonería es máxima. Se felicita porque su sueño de libertad ha sido conseguido. Pero vemos que hay un montón de ministros masones en el gobierno y la mitad de las cortes son miembros de la masonería. Con lo cual, desde las logias, muchas veces se piensa que la voz de la masonería se va a oír en todos estos espacios. Pero la realidad es que los masones, cuando tienen que votar, cuando tienen que discutir, no van a decidir, y si lo que ellos piensan o piensa su partido es diferente a lo que defiende la masonería, se van a poner del lado del partido político de sus propias ideas. Entonces, esto lo podemos ver con el proyecto de constitución que ya he señalado, que tuvo mucho que ver Jiménez Asúa, un masón respetabilísimo. Esto lo podemos ver en el tema religioso. De hecho, Domingo decía que la Iglesia había tenido la fortuna de unir a los antirrepublicanos y a separar a los republicanos. Y si vemos las actas de las Cortes, veremos que los masones tienen posicionamientos completamente distintos. Siempre en una línea democratizadora y republicana, eso sí, pero las diferencias son claras entre ellos. También tienen diferencias con el voto femenino, porque lo tienen muchos republicanos. Hay quien pensaba, y dentro de las logias, incluso de las logias de adopción, es decir, las logias de masonas, había masonas que defendían que no era el momento todavía de dar el voto a la mujer, porque era dárselo al cura. Y otras masonas, como Carmen de Bulbo o Clara Campoamor, estaban con el posicionamiento de que la mujer tenía que tener el voto. Y se trabajó desde ahí para ello. Y se consiguió, se consiguió. Y tenemos, bueno, me he saltado el 33, pero en 1936 se produce unas elecciones, gana el Partido Radical y se une a la CEDA, que era un partido no republicano, era un partido que tenía la dictadura austriaca como... Los socialistas no están de acuerdo, empiezan a preparar la Revolución de Octubre y no se fían de algunos masones que estaban dentro del Partido Socialista. ¿Y qué deciden? Pues hacer que sea incompatible la de ser dirigente del PSOE con ser afiliado de la masonería. Un poco porque consideraba que los masones eran burgueses. O sea, que hicieron, no tanto como hicieron el Partido Comunista unos años antes, que prohibió que un masón pudiera ser comunista. Y hago recalco en esto porque recuerden que el franquismo siempre defendió esa idea de masonería, comunismo y judaísmo todo unido, que no tiene nada que ver, pero bueno, le valía para sus fines ideológicos. Lo mismo, ya les he dicho, los masones estaban fuera del Partido Socialista, con lo cual poco pudieron participar en la Revolución de Octubre, pero se les acusó también de ser los responsables, fueron encarcelados, no podían abrir trabajos, hasta febrero de 1935. En febrero del 36 gana el Frente Popular, es el último sueño de libertad, y la mayoría de la masonería se pone a favor del Frente Popular, porque era la forma de volver al republicanismo del principio del 31. Llega la guerra, y no voy a entrar mucho en detalle porque ya les he contado, ganan los sublevados y la masonería es totalmente finiquitada. Tiene que salir al exilio, primero a Francia y después, como todos saben, a México. Aparte de a otros países, pero principalmente a México.
y a los masones se les aplica todas las leyes que tienen los republicanos, como es la ley de responsabilidad política, la ley de depuración, la ley de funcionarios públicos, pero especialmente crean una ley para ello, la ley de represión de la masonería y el comunismo. Y aunque vean la coletilla de comunismo, es por esta idea que quieren unir a los masones y a los comunistas, pero era una ley expresamente para los masones. Y el tribunal persigue a los masones, hacen una criba en busca de los masones por toda la documentación, que bueno, ahora nos ha servido a los que estudiamos la masonería, pero se creó con fines represivos. Se les quitaban los puestos de trabajo, en los primeros años iban a la cárcel, y después cuando salían se les mandaba al destierro, lo que suponía que y además con antecedentes penales, con lo cual ni podían trabajar ni tenían el apoyo familiar porque estaban muy lejos. Piensa que las comunicaciones que hay ahora entre Madrid y Galicia no eran las mismas, y si te mandaban a Galicia, tu familia de Madrid poco podía hacer por ti. Entonces les estaban condenando al hambre. Bueno, señalo que la detección de la masonería fue una obsesión. Yo siempre pienso que lo que pasa es que hizo lo mismo que Fernando VII. Veía que era un grupo que no se iba a poder defender porque no habían hecho nada. Se les aplicó leyes, se les condenó por algo que no habían hecho, y además se les condenó por un delito cuando ellos lo habían ejercido no era delito, que era la pertenencia a la masonería. Se condenó a gente que había abandonado la masonería en el siglo XIX, 40 años antes. Se condenó a gente que había muerto. Bueno, y tengo que hacer referencia a que sí que existieron algunos masones, yo no sé cómo se atrevían, que siguieron teniendo logias. Hay muy poca documentación, es lógico, pero había algunas logias, sobre todo en Madrid y Barcelona, que estuvieron trabajando con mucha dificultad durante todo este tiempo. Y luego se crearon incluso talleres en la cárcel, en la que utilizaban cualquier cosa como símbolo, incluso se ponían servilleta para hacer de mandil. Y luego el franquismo condena a la masonería, pero amigo, cuando tiene que negociar con Estados Unidos el tema de las bases, el dinerito, permite que dentro de las bases haya logias. Eso sí, no pueden iniciarse más españoles, pero existen logias en España legales, dentro de las bases americanas. Sin comentarios. Y bueno, llega, como les he señalado, el momento actual. Se legaliza en 1979, ya he hablado del tema. Hoy en día habría dos tendencias. Una que sería la que representa la Gran Logia de España, que sería la tradicional, la que yo llamo conservadora, porque mantiene los más primitivos. Bueno, tampoco es exacto, pero bueno, no, tampoco me voy a meter mucho en el tema. Tampoco es exacto, pero bueno, no me voy a meter en el tema. Pero establecen que hay que ser hombre y creer en un Dios revelado y en la inmortalidad del alma. Con ciertos discursos. Pero no me voy a meter mucho en el tema. Y la francesa, la que yo llamo liberal y adogmática, que considera que la mujer puede pertenecer a la masonería y además que el tema religioso es algo personal de los masones. Es decir, que un masón no tiene por qué ser creyente, por lo menos en un Dios revelado. Estaría principalmente en este caso representado desde 2009 por lo que se llama el espacio masónico español, que serían las 14 logias que hay del Gran Oriente de Francia, las logias de la Federación Española del Derecho Humano, las logias de la Gran Logia Simbólica Española y las logias de la Gran Logia Femenina de España. Y además hay otro montón de obediencias que tienen el mismo cariz masónico. Yo algunas las conozco más por amistad, como es la Gran Logia General de España, por Pablo.
Está el Gran Oriente Ibérico, hay alguna pequeña representación de la Gran Logia Tradicional Simbólica Ópera, que es una obediencia francesa, y el Gran Oriente Latinoamericano, que tiene su origen en Chile. Y poco más, ya sé que me he enrollado mucho, les doy a todos las gracias por venir y ahora estamos dispuestos, yo especialmente, en que me puedan preguntar lo que ustedes quieran y si puedo responderlo, pues lo intentaré. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Antes de dar paso a la fase de coloquio-debate, aprovechamos porque lo hacemos en todos los actos, el 14 de abril, como Pablo vio allí, el 21 de abril, el 14 de abril aprovechamos para anunciar ya este acto también. El 21 de abril, el acto que hicimos sobre la figura de Evaristo Fernández de San Miguel, un militar progresista, uno de los compañeros de Rafael de Riego y uno de los fundadores del Ateneo. Aprovechamos también para difundir este acto y en este aprovechamos para difundir otro acto que en este caso sí es de la agrupación, propiamente de la agrupación ateneísta Juan de Green, en la que vosotros colaboráis, habéis hecho actos y lo seguiremos haciendo, que es el 8 de mayo, día 8 de mayo, será en el salón principal, en el grande de abajo. Por la efeméride 8 de mayo, el acto se titula Día de la Victoria en Europa frente al fascismo. El 8 de mayo es cuando se rinden las potencias del eje, y el subtítulo es La contribución española republicana. Eso será el 8 de mayo. Es un acto, no les quiero mentir, no traigan a los niños, porque es un acto muy republicano, muy antifascista, donde estarán compañeros como la profesora Mirta Núñez Díaz Balart, el profesor Pedro García Bilbao. Ahora es el momento, yo les pediría del tiempo que tenemos, además aprovechen porque esta mesa yo la considero de verdad de auténtico lujo, con María Ángeles Siemens, con Pablo Bahillo, con Manuel Según. Aprovechen para preguntarles, no tanto para una exposición. Ustedes aprovechen que les tienen aquí. Yo voy a intentar, vamos a intentar que, pero esta mesa recuérdenla porque no se da todos los días, digo por ellos, aprovechen, disfrútenlo, háganle las preguntas que estimen pertinentes, preguntas, porque es un auténtico lujo. Yo pasaré el micrófono, si quieren, y voy a ir apuntando primero. Claudia, sí. ¿podría pasar el micrófono sí. a lo mejor? Si les parece, voy a ir apuntando, primero me dicen el nombre para tener en la fase esta de coloquio. Coloquio es por la agrupación Ágora, si fuera agrupación Negrín, como somos muy militarizados, no siempre hay coloquio, pero como es un acto de la agrupación Ágora, yo no soy un gran moderador en esto, voy a ir a apuntar para que sea muy ordenado. Sí, Manuel. Manuel Riesgo, espera, sí. Vamos, primero, yo voy a ir apuntando. Quien quiera intervenir, por favor, y yo tomo nombre para seguir, y porque los ponentes pues irán respondiendo, a lo mejor no todo de golpe, sino, a ver, apunto, Juan Manuel Riesgo, historiador, militar progresista, amigo, Juan Manuel Riesgo. Sí. Pero no crean que les conozco a todos, Manuel Núñez. Silvia. Silvia. ¿Alguien más, por favor? Miguel. Al fondo el caballero. ¿Puede? José Luis. Bueno, yo creo que para una primera tanda vamos bien, ¿no? Si no, vale. Pues, por riguroso orden de petición de palabra, profesor Juan Manuel Riesgo. Sí, un comentario al profesor Bahillo y luego una pregunta a cualquiera de los que me puedan responder. Hay una cosa muy importante, doctor Bahillo, de Pitaluga, aparte que es el padre del gran músico Pitaluga también. Y es que él formó parte de la expedición Iglesias al Amazonas. Yo expliqué esto aquí
en la sección antigua de Ciencias del Mar, en el pabellón, vamos, en el salón de actos principal. Y es que fue el impulsor. Ahora hoy dicen que han aparecido fotos de Miguel Hernández, que Zúñiga, el cineasta de la expedición, se llevó a México con el legado de Walter Reuter, y han aparecido, en fin, no paran de aparecer cosas de la guerra civil, ¿no? ¡Qué maravilla! Y Pitalúa fue uno de los impulsores, que, vamos, como luego voy a hacer una pregunta, voy a ser rapidísimo. Él hacen una expedición a Guinea, que la manda Azcárraga, por cierto luego asesinado por la ETA, catedrático y ingeniero náutico, una eminencia de aquella época, y Iglesias Braga, el jefe de la expedición, es nombrado jefe del primer contingente de paz con pañuelos y brazaletes azules, creo que era masón también, y eso fue un gran honor para España, y ahí trajo una cantidad de animales, plantas de esa expedición, o sea que ahí fue el alma Pitalúa. Y luego mi pregunta es otro tema, que es yo fui de la Comisión 98, la masonería reconozco que no soy tan experto como de otras cosas, y se dice, se ha escrito una estupidez terrible, como lo que antes ha comentado el Ferrer Guardia, pues que se le echaba la culpa al anarquismo porque Añolillo. Mentira. Añolillo no era exactamente un anarquista, era un delincuente común que había estado en la prisión de 3 países y al cual le contrata Ramón Emeterio Betances, que es un puertorriqueño, presidente de la Liga Antillana. Y le contratan porque él va, se ofrece a Betances y dice, voy a matar a la reina. No, la reina es gente, me que sea burro, no, matar a una mujer. Bueno, pues mataré al niño rey. No, un niño tal. Bueno, pues ¿a quién tengo que matar? Usted tiene que matar a Cánovas. Y muerto Cánovas, se acaba este general que está ganando la guerra de Cuba, Rabo, ya provocaremos la entrada de los americanos. Es decir, que fue hay un libro, La muerte de Santa Águeda, yo lo he comprado en Estados Unidos, pero está en español, que lo cuenta con todos detalle, y el catedrático de Beto Ramos, que algunos conocerán, lo explica. Y entonces, mi pregunta es, ¿era Ramón Emeterio Betances y sus miembros de la Liga Antillana, algunos americanos, cubanos, puertorriqueños, vinculados a la masonería? Porque esa es una de las cosas que en el 98 quedó en los aires y donde Beto Ramos lo consideraba, pero no está muy claro a mi modo de ver. Gracias. Sobre Pitalúa sí que puedo dar datos porque lo estoy estudiando al ser médico y yo estaba haciendo una tesis sobre la represión de los médicos que estuvieron en logias madrileñas, sí que puedo hablar, pero sobre esta persona que usted dice, no lo sé, sinceramente no lo sé. Pitalúa, bueno, ya dije anteriormente que esta persona tenía que tener estatuas por la labor que hizo catalogando todas las zonas pantanosas con paludismo endémico, por la introducción de los pececillos gambusia para comerse las larvas del insecto Anopheles, que las trajeron gracias a la Fundación Rockefeller desde Estados Unidos y que se distribuyeron por toda España, después de que se aclimataron en Talayuela, en la provincia de Cáceres, cerca de Navalmoral de la Mata, porque inicialmente un hijo de Odón del Buen, que también era oceanógrafo, llevó los pececillos a Santander y allí por el frío pues no se aclimataron. Recientemente ha habido una exposición muy interesante en Navalmoral de la Mata, en la Fundación Antonio Concha, del que se dice que era masón, pero claro, como no existe documentación, pues es uno de tantos que se dice, tiene muchas papeletas de que pudiera serlo, pero no existe una documentación que nos permita afirmar con rotundidad que lo fue. Una excelente exposición sobre la erradicación del paludismo en las zonas de norte de Cáceres, que era donde más había. Había otro, también viene aquí en el listado de la tesis y en los anexos del libro de Manuel Según, pues vienen pues las 1.200 personas que fueron miembros de la masonería madrileña. Hay un entomólogo que era el más famoso de España en esa época, se apellidaba Gil, no recuerdo el segundo apellido, tiene un hijo que es miembro de la Real Academia de la Lengua,
que era muy curioso, porque era un caballero andaluz que iba con pajarita cazando mosquitos, después los disecaba, y colaboró mucho también con Pitaluga en el proyecto de erradicación de la malaria. Estuvo procesado por masón, estuvo confinado en cárceles durante 3 años, pero la persona que usted dice, a mí el nombre sinceramente no me suena. Podríamos averiguar. Ramón Emeterio Vitances, presidente de la Liga Antillana, que es el artífice de la separación de Cuba y Puerto Rico, que tan mal le salió al principio, ¿no? Porque lo que hizo Estados Unidos fue apoderarse de ellos. Sí, pues podemos, Manuel, si te parece, Han tomado nota, tomar nota y bueno, pues si averiguamos algo, pues se lo comentamos con mucho gusto. Pues muchas gracias. Don Manuel Núñez. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Manuel, por deleitarnos con este nuevo libro que nos permite llegar a donde los que no tenemos formación histórica podemos llegar. Pero mi pregunta no va sobre la historia, dado que tu libro acaba en el año 2022, es decir, antes de ayer. Lo que quiero es que aproveches o que nos ilustres con esa perspectiva que a veces te da la historia sobre el momento actual de la masonería y el previsible futuro que tú imaginas en función de esa tradición que también has estudiado en tu doctorado y también has resumido en este nuevo texto. Muchas gracias. Bueno, tú ya sabes, porque eres amigo mío, que yo soy un amante de la masonería, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista ritualístico. Te voy a decir la verdad, lo que yo pienso. Es que tendría que ser correcto. Los españoles no tenemos... Los españoles somos muy especiales. Entonces nos dividimos y la masonería como organización no es un poco más que lo mismo. Porque si nos ponemos a ver lo que diferencia a las distintas obediencias actuales, son pequeños detalles. Y además pequeños detalles, como pasaba en el siglo XIX, que muchas veces están hasta forzados. Voy a poner el caso el más paradigmático, como el más diferenciador entre la GLE y el resto que podríamos considerar que mantiene ese ritualismo primigénico, que tampoco es verdad, porque tenemos que hablar de los antiguos, de los modernos. Aquí hay un profesor que seguramente sabe muchísimo más del tema, pero la diferencia es pequeña. Por ejemplo, que la creencia en un Dios revelado. Yo me atrevería a decir que muchos de los que pertenecen a la GLE no lo deben tener tan así. Y en contra, estoy seguro que dentro de la masonería liberal habrá muchos que también tengan elementos de ese tipo. Y hasta se podría buscar una solución intermedia. Lo mismo pasa con el tema de la mujer. O sea, estamos en el siglo XXI. Entonces, y luego, entre lo que es la masonería liberal, las diferencias que hay muchas veces al final son pequeñas, yo creo que son pequeñas, y a veces el problema son los enfrentamientos personales. Yo no lo conozco muy por dentro, ¿no? O no debo decir que lo conozco muy por dentro. Pero creo que es un problema, pero ese es nuestro carácter. Pero es nuestro carácter, pero después cuando yo voy a Francia y voy a otros países, resulta que les pasa lo mismo, ¿eh? Que nosotros muchas veces hablamos de los españoles, pero después yo empiezo a ver
y en las asociaciones. Además siempre nos pasa mucho, yo creo, los que creemos en la libertad y en los librepensadores, precisamente por eso, porque somos librepensadores. Y entonces nos metemos a unas peleas internas que son a veces destructivas. En la masonería yo suelo decir que muchas veces, más que hermanos, parecemos hermanastros. Doña Silvia. Bueno, sí, ya, así, está bien. Bueno, sobre todo, felicitarme a mí misma, porque ya he comprado tu libro. Es que hay que ser historiador para hacer libros de difusión, porque si no, y es imposible resumir lo que tú has resumido, tanto en tu tesis como en este libro. Entonces, quiero unirme a la felicitación de tus compañeros de mesa y agradecértelo, porque a mí mis revisores, ¿de dónde has sacado eso? ¿Y eso de quién es? Y yo, de Manuel, imbéciles. Ahora podré citarte por doble. Y a usted, no sé si es la misma enfermedad, pero por lo visto en 1871 había una enfermedad por toda Latinoamérica que se parecía al paludismo, pero que no era el paludismo, y no me acuerdo ahora del nombre porque no tengo el documento en el ordenador, no en el teléfono, etc. Pero que la cura lo encontró un cubano en 1871-72. Y era una enfermedad que se parece al paludismo, pero que iba de puerto en puerto. ¿Sería la fiebre amarilla? Puede ser, sí. Y entonces era para saber si por ahí también habría médicos, masones, etcétera. Porque yo creía que la medicina de Cuba venía de Fidel, ¿no? El avance que tiene, y no, por lo visto no. Allí estuvo un tal Ramón y Cajal, en Cuba también. También. Ah, sí, y perdone, y entre los que está investigando hay gente de la ampliación, de la Junta, ¿cómo es? De ampliación de estudios científicos. De la Junta de residencia. Ampliación de Estudios, sí, claro. Sí, claro, sí que hay, vale. Sí, sí. Bueno, Pues, empezando por Santiago Ramón y Cajal, que claro, fue masón, claro, es que al decirlo me acordaba. Claro, que se inició en Sí. 1877, curiosamente, en una logia que dependía de una obediencia portuguesa, del Gran Oriente Lusitano Unido. Una cosa curiosa, que es una obediencia que estuvo activa en España creo que 10 años, bastante tiempo, y llegó a tener en España casi 70 logias. El paludismo malaria es lo mismo. No sé exactamente a qué enfermedad se refiere usted. ¿Puede ser la fiebre amarilla? Que eso es? Puede ser, Sí, puede pero ser, claro, sí. en enfermedades tropicales, pues bueno, el Caribe y los cubanos pues son los máximos expertos. Por eso Pitaluga, cuando se exilió a Cuba, pues para él, como profesional de enfermedades parasitarias, ya no quiso volver. Aunque Marañón insistió, vente, que bueno, que no te va a pasar nada, pues él ya se quedó allí, con tan mala fortuna que por una serie de problemas que tuvo, prácticamente el pobre murió en la indigencia. Gracias. Don Miguel Calvo López. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos. No sé si me voy con más lío del que traía, pero bueno, me gustaría aclarar algunos conceptos, precisamente para abundar en mi conocimiento. Han dicho ustedes la palabra aplomar. Yo entendía que la palabra aplomar era la, digamos, asunción de una ley o un decreto o un reglamento, como el caso del Ateneo. Porque si el reglamento del Ateneo está aplomado, todos los masones deberían votar su defensa. Entonces, primero, definir claramente la palabra aplomado. Segundo, si al Ateneo lo llamamos la Holanda española, la masonería tampoco se anda muy lejos, ¿no? Con esa diversidad de opiniones y de conceptos. Cosa a la cual, por eso decía que quizás me lleve un poco más de lío del que traía, porque curiosamente en mi casa tengo el Catecismo de Ripalda y un libro de 1800 de Ferrer Benimeli, que compré en el rastro y no sabía lo que estaban comprando.
y está en la lista de todos los masones de la época. Pero jesuita, me parece que era. Es el masón, ¿eh? ¿Eh? No es masón. No es masón, pero es el único documento que hay de la época. Entonces... Es uno de los mayores conocedores, yo diría que el mayor conocedor. Sí. Yo soy de su escuela, con lo cual para mí es el mayor conocedor y además el primero que perdón, estoy interrumpiendo. No. Y si lo necesitas, se lo dices a Miguel y te lo presto. Lo compré con mucho cariño. Hace 30 años y ahí lo tengo. Yo lo tengo también. Sí, yo también. Claro. Pues yo me lo encontré tirado en un puesto del rastro y me costó 5 duros. Yo le escuché a él en una conferencia en la Fundación Universitaria Española. Bien, yo lo que veo que ante la circunstancia social que está pasando el mundo, la masonería sí debería tener más unión en términos filosóficos, éticos y morales. Si no, la fraternidad, cuando está entendida de muchas formas distintas, al final no es eficiente ni operativa. Entonces me queda la duda y le pregunto a ustedes, con todo mi respeto, ¿por qué no habéis esfuerzo de conjunción de ideas para formar un concepto grande y potente? Y ya le digo, en temas éticos, morales, filosóficos y solidarios, que para eso se crearon los derechos humanos. Muchas gracias. Sí, gracias por su pregunta. A mí me gustaría, para los que no son conocedores de lo que es la masonería o miembros de la masonería, dejar claro un aspecto que creo que puede ser interesante. La masonería inglesa, que se creó en 1717, la masonería especulativa o de pensamiento, tiene unas características esenciales distintas a la masonería que evoluciona en el continente europeo. Se crea en 1717, en 1721 ya el gran maestro es un aristócrata. A partir de entonces la masonería inglesa siempre son aristócratas, hijos de reyes, incluso el rey la preside. Es decir, no hay ningún problema en esa masonería porque tiene la protección del jefe del Estado y del jefe de la Iglesia anglicana. Ya pueden venir los papas emitiendo bulas que a ellos les da igual, y los católicos que están allí pues también les da igual, porque como están en Inglaterra no les afecta. Sin embargo, la evolución en los países continentales católicos, pues todo eso generó una serie de convulsiones tremendas, porque muchos países eran católicos, estaba la Inquisición, y bueno, ahí están los libros sobre historia de la masonería española, la tesis de Manuel Según, que incide sobre estos temas. La masonería inglesa es de orientación teísta, es decir, para entrar en ella hay que creer en un Dios revelado. En cambio, la masonería también regular, que sigue y acepta las constituciones de Anderson de 1723, tiene otra fuente de regularidad, que es el Convento Universal de Lausana de 1875. Ese convento afecta sobre todo al rito escocés antiguo y aceptado, y tiene una orientación deísta. Es decir, teísmo y deísmo son dos términos distintos y fundamentales para entender, por ejemplo, el símbolo máximo de la masonería, que es el gran arquitecto del universo. Yo entiendo teísmo y deísmo tal y como lo define en el diccionario de filosofía el filósofo Ferrater Mora. Entonces, el convento de Lausana da al masón
la libertad de interpretar ese símbolo máximo de la masonería, el gran arquitecto del universo, según su libertad de conciencia. Un masón lo puede interpretar como el Dios revelado de su religión, o como el Dios de Spinoza, o como un principio creador, fundamento espiritual del universo, o como la naturaleza, es decir, una concepción amplia y diversa. Es decir, ese planteamiento deísta incluye al teísta, en cambio el planteamiento teísta excluye al deísta. El problema de la masonería, que al ser sociedades de pensamiento, estos matices diferenciales pues a veces generan ciertas divisiones, pero yo creo que en esencia el proyecto y la utopía de luchar por una fraternidad universal pues es común a todos los masones. En ese sentido, yo creo que habrá que dar tiempo al tiempo para que las cosas se reconduzcan. Próximamente se celebrará el 150 aniversario del convento de Lausana y tal vez se replanteen muchas cosas que hasta este momento eran motivo de discrepancia. ¿Lo del aplomar? Sí, yo muy brevemente la parte del aplomar, sí, que lo he usado yo, que soy profano, pero algo sé, historia del Ateneo, como sabéis, de la parte directivo, que tengo buenos amigos iniciados, mi propia esposa, y esto es un hecho. Yo, como sabéis, por mi formación de técnico mecánico, yo me guío mucho por los hechos. Es un hecho histórico, incontrovertible, luego que cada cual lo respete, lo interprete. Los vigentes reglamentos estos, que hay todavía hoy, que son históricos, algunas modificaciones, pero muy leves, las columnas se mantienen desde el siglo XIX, están aplomados. Me conectó, por ejemplo, don Alberto Gil Novales, un maestro de historiadores, experto en el liberalismo del siglo XIX, muy distinto al liberalismo a lo que hoy se entiende. Yo fui amigo, me honro de haber sido amigo de don Alberto Gil Novales, un gran historiador también sobre el siglo XIX del Ateneo. Lo dicen historiador del Ateneo, Víctor Olmos, Antonio Villacorta Gallos, y como he dicho, es que esto sobre todo, aquí está sobre todo Luis Jiménez de Azúa, es otro hecho histórico incontrovertible. También está Fernando de los Ríos, José Antonio Balbontín, o sea, en fin, aquí se me voy a aventurar un poco, quitando un templo propiamente dicho, yo les diría que esto es lo más masónico que hay en ninguna gran institución que no sea propiamente u oficialmente masónica. Esto, que a día de hoy todavía sigue vigente. Algunos lo quieren sustituir por otra cosa legítimamente, pero esto es muy, muy masónico. Yo solo hablar sobre aplomación desde el punto de vista masónico. No me voy a meter mucho en el tema porque yo no soy muy especialista. Cuando los masones dicen que aploman, normalmente se hace cuando un profano, alguien que no está en masonería, quiere entrar. Es un lenguaje, los masones como cualquier otra sociedad tiene su propio lenguaje y utiliza palabras que vienen de unos sitios y de otros y los utiliza. Entonces, cuando una persona quiere entrar en masonería, lo primero que tiene que pasar, la primera prueba, vamos a llamarlo así, es que le tienen que entrevistar 3 masones. Y en cada una de esas entrevistas, ese masón hace un informe y le está aplomando. Esa es la palabra masónica, la palabra aplomación. Es decir, está diciendo que esa persona es digna, a lo mejor no es la palabra exacta, pero bueno, vamos para que me entiendan, que es digna, apta, esa es mejor porque es una palabra que no tiene una connotación, es apta para entrar a formar parte de la masonería, porque cumple vamos a llamarlo los mínimos exigidos. Después de las aplomaciones hay otras cosas, pero la aplomación es esa. Pues Es que yo he leído lo mismo que tú has dicho, referente a las personas, pero también a los acuerdos de las logias, que están aplomados y que todos
Entonces esa solidaridad interna Es que, de vamos a ayuda de ver, es hermano que a las hermano logias... se debe responder de igual modo. No, es que usted piense que las obediencias, que serían las logias, por Quizás ejemplo, estará equivocado, ¿eh? estaría la obediencia, son sociedades totalmente democráticas, en las que, y eso es en todas. Entonces, los principios de libertad de poderes están verdaderamente clarísimos. Tienen un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, y todas las normas están aplomadas porque todas tienen que estar constitucionalmente, porque cada una de esas obediencias tiene una constitución, pero es que nos metemos en un tema que se sale mucho de esta conferencia. No, yo me refería por el deber de obediencia. Lo deja mucho. Sí, queda una pregunta de un turno de los comunicados. Sí. Don José Luis. Sí, ahora un segundo turno, pero estoy yendo a Gaspar y Ana, pero de los que apunté en una primera tanda. Don José Luis. Buenas tardes. Tengo que reconocer mi absoluto desconocimiento sobre el tema de hoy, la masonería en España. Lo más cerca que estaba, créanme, era de un episodio de Los Simpson, de aquellos dibujos amarillos de Matt Groening, con el episodio de los canteros de la masonería, un episodio emblemático. Eso era lo más cerca que yo estaba hasta esta tarde. Dada la mesa que tenemos aquí formada y lo enorme del tratamiento, me gustaría no irme sin preguntar a quien corresponda que nos hablen de los rituales, de los elementos, del ritualismo, de los símbolos de albañilería, el compás, cartabón, las estrellas y la interacción que hay con el aplomado. Tampoco puedo evitar a lo de aplomado enseguida pensar en plomada, en simetría. Sí me gustaría, y no yo solo, sino seguramente que los aquí presentes y aquí presentes, pues saber el tema de los rituales, elementos, objetos, cómo interactúan con los iniciados o con aquellas personas pendientes de pertenecer o entrar en cualquiera de las logias. Gracias. Casi me voy a levantar. ¿Me oyen si hablo así? Vamos a ver, está tocando un tema que es bastante delicado. Por eso lo pregunto. Claro, ya sé que usted lo pregunta por eso, lógicamente. Yo creo que el tema de los rituales, bueno, vamos a ver, voy a contarle, porque no es tema de esta conferencia. Si las preguntas no son incómodas, no son buenas preguntas. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Y mi respuesta rápida sería decirle, todo está en internet, pero no, le voy a contestar hasta lo que yo puedo. Los rituales, cualquier organización tiene una forma de organizarse. Cualquiera de nosotros hemos ido voy a decirle una misa, o en esta reunión. No vamos a entrar en una misa, en esta reunión. Todo está arreglado. Hemos llegado, yo he saludado a la gente que conocía, nos hemos presentado. Eso mismo se hace dentro de las logias. Hay unas normas de comportamiento, luego hay, que todos seguimos o que todos siguen y que están regladas. Hay unos símbolos, como usted ha dicho, el compás, la escuadra, las columnas, las luces, etcétera, etcétera. Hay conceptos como el gran arquitecto del universo, el ojo que todo lo ve. Y luego hay distintos rituales, porque aquí mi contertulio ha hablado del escocés antiguo y el aceptado, que ha sido el más utilizado en España hasta 1979, lo que es la tradición. Era el más utilizado. Pero hay otro montón de rituales, cada uno igual ahora yo, por ejemplo, estoy estudiando el rito Memphis, el rito Memphis-Mizrahi, está el rito francés, y son formas que tienen los masones de relacionarse. Y los símbolos
se utilizan símbolos de albañilería, como usted ha comentado, algunos otros símbolos de caballería, bueno, una serie de símbolos que se han ido trayendo desde el principio de su historia. Y es que yo le diría que llame a la puerta de alguna logia y verá cuando entre lo que es, porque hay una cosa que es muy importante para la masonería, que es el secreto. Y el secreto, los masones dicen que es discreción, es que precisamente lo que trabajan en las logias no son como nos acusan de adorar a Satanás, de comernos, no sé qué decirte, a niños y cosas así. Simplemente es trabajan para construir un mundo mejor, porque los masones consideran que construyéndose a sí mismos encuentran esa luz intelectual que les he hablado de la ilustración al principio de mi conferencia. Y es lo que yo les puedo hablar del símbolo y del ritual. De cualquier forma, mire, yo le aconsejo, para que conozca un poco del símbolo y del ritual, el libro de Pablo. Está también en Guía Burgos. En la masonería, lo que nunca... La masonería, todo lo que quiera usted saber sobre esta institución. Entonces, por ejemplo, es un libro. Armando Hurtado también tiene algún libro sobre la masonería bastante interesante, desde el punto de vista divulgativo. Después le puedo hablar de Javier Alvarado, el que presidió mi tesis doctoral. Por ejemplo, tiene libros de ritualismo magníficos. Por ponerle un ejemplo. Quiero decirte, y hay un montón de rituales, hay miles de cosas, pero yo le aconsejo esas dos cosas. Una, que lea, y luego que llame a la puerta para que le aplomen. Bueno, esta fase muy interesante del debate, yo agradezco además la presencia de nuestro amigo consocio Miguel Reyán, que se ha tenido, aparte del aplomamiento y de los estatutos, pues si se la transmiten, es importante, además me ha alegrado mucho verle. Yo doy fe de esto que dice, como mi esposa, como antes he dicho, es masona y le aseguro que no me cuenta nada. No me cuenta nada, claro, también ya no le pregunto. No, humor aparte, como gaditano que soy, efectivamente, el libro de Pablo Bahillo, que creo que está mereciendo una representación. No sé si se llegó a presentar en Ateneo, pues ya tenemos ya tenemos acto ahí de la agrupación Ágora. Señores, yo debo decirles que llevamos 2 horas, apunté 5 palabras y Gaspar, sí, bueno, vale, sí, perfecto, sí, vale, y recuerden, y Ana, ya, su regalo de Ateneo Auténtico. y la tenía Ana, eso es cierto, es cierto, doy fe de que la tenía Ana, y recuerden, los que el cuerpo todavía les aguante, les emplazo el 8 de mayo, Es una pregunta cortísima y además tiene muchísimo que ver con la última intervención, porque yo he preguntado a no sé cuántos socios, defensores de los estatutos actuales, que algunos dicen reglamento. Yo cuando leí los estatutos del Ateneo ponía estatutos en la fundación, me fui al principio. Y como hay un concepto que no sé si he entendido bien, que es aplomados, creo que viene de la masonería. ¿Y qué quiere decir el concepto? ¿Que son intocables? Y si es así, yo sé que aquí a una persona en una junta general la dejaron helada, y es abogado, cuando dijo que querían cambiar los estatutos antes de esta junta. No quiero decir nombres porque luego lo desfiguran y lo lían, pero que es una persona letrada. Y cuando dijo de cambiar los estatutos, alguien le dijo, están aplomados, y se quedó mudo. Quiero decir con esto que si ese es el concepto pretén, no sé por qué se tiene que discutir más sobre el tema. Es decir, los estatutos están aplomados. Quizá fuera por vía legal, como hubiera que
que desenredar ese concepto. No lo sé, quisiera que me dijerais algo al respecto, porque a él no sé si lo he entendido muy bien que iba por ahí o no, pero yo quería preguntar esto. Gracias, Ana. Mira, ese es un tema para un gran debate, Yo estuve en esa Junta General, me acuerdo, y sé quién dijo lo de están aplomados y sé quién se quedó callado. Son ambas personas que no están en esta sala ni han estado en la Dorango. Yo lo recuerdo, no pasa, escucha, Ana, pero eso es un debate monográfico, además al cual yo he emplazado y sigo emplazando al actual presidente del Ateneo, con todo respeto, con el cual no tengo mala relación personal, aunque estemos en antigüedad de concepción. Él quiere un nuevo reglamento porque no es modificación. Modificación, esto se ha modificado, pero modificado de adición, de mantener. No, lo que se quiere ahora, y lo digo claramente, es algo no solo distinto, sino antitético. Sí, esto sí se ha reformado, se ha añadido. Con este reglamento, aquí venían y discutían y se debatían, ojo, en la España del 19, Rizal, José Martín, ellos estaban en estas mismas salas, porque ya el Ateneo tenía su emplazamiento aquí. Fíjense, y era con esto, gracias a esto, no otra cosa, esto, porque el Ateneo no es las paredes, no son los frescos, que también, sobre todo es esto, que es el espíritu. Y en esa España carcomida del 19, Rizal y Martí, luego matados por esa España terrible, venían aquí y defendían efectivamente ese autonomismo, ese que querían ser españoles, lo que bien ha dicho el profesor Seguí, y eso era gracias a esto. Pero eso, un debate monográfico. Y yo he emplazado públicamente y por escrito y en un diario importante a tenerlo. Pero veremos. Lo he visto. Claro. Gaspar, tu turno. Bueno, gracias por el invito, Pues bien, no es la tesis, pero está muy bien. Oye, mi pregunta deriva un poquito de filólogo, de sencillita, ¿no? Porque, claro, hablando de simbologías está la escuadra, el carnaval y la letra G que nos daría para 3 sesiones, que si God en inglés, Dios, que si Gnosis en griego, que si la geometría. Bien, pero dejemos ese tema. Yo a lo que apunto es a lo siguiente: ¿quién fue o quiénes fueron los puñeteros que en la Academia Española de España tocó el diccionario, el alfabeto, para trastocar la G, meter ahí la Che, la Y, y entonces ya no encuentras ni el chocolate, ni encuentras la lluvia, ni encuentras nada? Y eso yo lo hablé con la PESA, lo hablé con montones de catedráticos, todos con el esparadrapo en la boca, que no me supieron decir por qué. ¿Por qué 22 academias de la lengua, desde Filipinas hasta Washington, tienen un abecedario normal? Y España, nosotros, bueno, los que peinamos canas, tuvimos que esperar a que don Juan Carlos, en el año 90, el diccionario de la Real Academia Española, por fin, se pasará de la Che y de la Y. Bueno, pero esto sería para otro día. Y si no se puede contestar ahora, para otro día. ¿Quiénes son los puñeteros, los jesuitas o lo que sea, que nos pusieron mirando pantequera? Y esta biblioteca a la que Unamuno debe su carrera, su tesis doctoral, su cátedra de griego, Unamuno lo padeció también, pero era un filólogo tremendo, ¿no? Y aquí sacó su tesis. Los ficheros estos tienen la Che y la Y, y yo saqué aquí mi preu y me volví a loco. ¿Qué país es este donde andan, coño, dando la vara con churros y no encuentran los churros ni de coña? Tienes que ir. Bien, solamente eso, porque para hablar de la G, otro día, según otro día. Y gracias por este regalo al Ateneo, que tiene que ser del siglo XXI, Gracias tú también. Muy bien, Gaspar. El Ateneo tiene que ser de todos los siglos. Gracias a ustedes y los que el cuerpo les pida más, el 8 de mayo, mucha república, mucho antifascismo. Gracias.